Buenas noches. Damos inicio a la sesión pública de resolución convocada para hoy 12 de mayo de 2021. Señor secretario, por favor, verifique el quórum y dé cuenta con el orden del día, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, buena noche a todas y a todos. Se encuentran enlazados vía plataforma digital la magistrada y los magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala, por lo que existe quórum para llevar a cabo válidamente la presente sesión. En cuanto al orden del día propuesto para esta sesión, se integra con los siguientes puntos. 1. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 2. Puesta a consideración y en su caso aprobación del proyecto de resolución del expediente número TED-JDC-010/2021. 3. Puesta a consideración y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo plenario del expediente número TED-PES-058/2021. 4. Puesta a consideración y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo plenario de los expedientes TED-PES-014/2021 y acumulados TED-PES-015/2021 y TED-PES-016/2021. 5. Puesta a consideración y en su caso aprobación del proyecto de resolución del expediente número TED-JDC-045/2021. 6. Puesta a consideración y en su caso aprobación del proyecto de resolución del expediente número TED-JDC-027/2021. 7. Puesta a consideración y en su caso aprobación del proyecto de resolución del expediente número TED-JDC-029/2021. 8. Puesta a consideración y en su caso aprobación del proyecto de resolución del expediente número TED-PES-033/2021. Haciendo un total de 9 asuntos a resolver en la presente sesión, y son los asuntos, señor presidente, que se encuentran enlistados en la presente. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, señor secretario. A nuestra consideración el orden del día propuesto. Si no hay ningún comentario al respecto, por favor, señor secretario, sométalo a votación. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada y magistrados, si están de acuerdo con aprobar el orden del día propuesto para esta sesión, solicito a ustedes lo manifiesten levantando su mano. Gracias, magistrada y magistrados. Señor presidente, el orden del día propuesto para esta sesión ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Siendo que el primer asunto corresponde a la ponencia a cargo de su servidor, por favor, maestro Jonathan Ramírez Luna, denos cuenta con el proyecto. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio de la ciudadanía número TED-JDC 010/2021, el cual fue promovido por un grupo de habitantes de la comunidad de San Mateo de Huexoyucan, municipio de Panotla, a fin de controvertir la elección por el sistema de usos y costumbres de presidente de comunidad celebrada el pasado 14 de febrero. Al respecto, las y los actores señalan que nunca se les informó en tiempo y forma de la celebración de dicha elección, enterándose por publicaciones en redes sociales y en medios digitales de comunicación, alegando una inobservancia a los usos y costumbres que rigen la mencionada elección. A su consideración, estos contemplan la celebración de una asamblea comunitaria en la que se designan a los integrantes de la mesa de debates, quienes realizarán los actos preparativos a la jornada electoral, y en esa misma asamblea se propondrá y elegirá a los candidatos y o candidatas. Se establecen las condiciones y o reglas a observar el día de la elección, entre ellas lugar, fecha, horario, así como los requisitos a cumplir para poder emitir el sufragio, lo que en el caso no aconteció. Inconsistencias que consideran provocaron la falta de participación de la ciudadanía. Por lo que para determinar los usos y costumbres que rigen a la elección en comento, la ponencia requirió al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y el presidente de comunidad en turno remitir las constancias con las que contara respecto a elecciones pasadas. Así, tanto de dichas constancias como de las aportadas por la parte actora se puede desprender que los usos y costumbres que rigen la elección en comento consisten esencialmente en 1. La imprescindible realización de una asamblea comunitaria en la que se designara a los integrantes de la mesa de debates, la cual será encargada de realizar y supervisar los actos preparativos para la celebración de la jornada electoral que sean aprobados en la referida asamblea. Asimismo,
En dicha asamblea, las y los ciudadanos presentes propondrán y elegirán a las personas que serán los y o las candidatas, y de ser el caso les exigirán el cumplimiento de diversos requisitos relativos al cumplimiento de obligaciones propias de la comunidad. De igual manera, se propondrá y aprobará los requisitos que deben cumplir para poder votar, así como la forma y procedimiento para poder hacerlo. También se establecerá el día, lugar y hora en que se llevará a cabo la jornada electoral. 2. En caso de que no se agotaran todos los puntos antes mencionados en la primera asamblea comunitaria o bien alguno de ellos tenga que ser modificado, se celebrará invariablemente una segunda asamblea comunitaria. En caso de así acordarse por la asamblea comunitaria, se solicitará apoyo al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones para que éste los auxilie proporcionándoles el material electoral que considere la comunidad necesario para el desarrollo de la respectiva elección, así como brindarles asesoría de así requerirlo. Finalmente, se llevará a cabo la celebración de la jornada electoral en el lugar, fecha y hora y en los términos previamente aprobados por la Asamblea Comunitaria, precisando que en todo momento la Asamblea Comunitaria es la única y exclusiva autoridad que cuenta con facultades para realizar una modificación en los usos y costumbres, pues aún y cuando se nombra una mesa de debates, este órgano únicamente será encargado de realizar los actos preparativos para la jornada electoral y verificar que se cuente con lo necesario para el desarrollo de la jornada, observando en todo momento lo aprobado por la Asamblea Comunitaria, sin que la mesa de debates pueda realizar modificaciones a lo aprobado por la Asamblea Comunitaria o bien pueda actuar de manera independiente a ella. Una vez dicho lo anterior, de las constancias que cobran en el expediente, entre ellas las aportadas por la propia autoridad responsable relativas a los actos preparatorios de la jornada electoral, así como de la celebración de esta, a juicio de la ponencia, resultan fundados los agravios expuestos por la parte actora al encontrarse acreditada la inobservancia de los usos y costumbres que rigen la elección del presidente o presidenta de comunidad de San Mateo Huechoyucan. Ello se considera así, pues en este caso no existen constancias de haberse celebrado asambleas comunitarias en las que, al igual que en las elecciones pasadas, se realizará la propuesta y selección de candidaturas por parte de las personas asistentes. Tampoco existe algún indicio de haberse aprobado en alguna asamblea comunitaria los requisitos para poder votar, así como los que deberían cumplir las personas que quisieran participar como candidatos o candidatas, además de la fecha, horario y lugar en los que se pudiera llevar a cabo la elección, sino que por el contrario, de las constancias que corren en el expediente y lo manifestado por la propia mesa de debates en su informe circunstanciado, se encuentra acreditado que ésta, de manera unilateral, sin aprobación de la Asamblea Comunitaria, determinó variar la forma en que se venían realizando la referida elección, al emitir por su cuenta una convocatoria en la que estableció todos los requisitos relativos necesarios para poder votar, obtener una candidatura, así como la fecha, hora y forma en que se llevaría a cabo la elección. Por último, y como dato relevante, en la convocatoria se estableció que el 17 de enero la misma sería presentada en una asamblea comunitaria, situación que no aconteció, a pesar de que la propia mesa de debates en su informe circunstanciado reconoce que la asamblea comunitaria es la máxima autoridad dentro de la población, sin que se acreditara tampoco que la autoridad responsable hubiera publicado la convocatoria ni ésta aportó medio probatorio alguno por el que pudiera generar cuando menos un indicio de haberla fijada en las instalaciones de la presidencia, tiendas, domicilios y transporte público, como lo refiere en su informe circunstanciado. Finalmente, tal y como lo refiere la parte actora, de los antecedentes con los que se cuenta en las elecciones pasadas, la votación más baja de la que se tiene registro fue en 2017, con un total de 459 votos, mientras que en la elección llevada a cabo en la presente anualidad se registraron únicamente 267 votos, es decir, 192 votos menos, lo cual representa una disminución del 41.83% de personas que acudieron a votar. Ahora bien, si la comparación se realiza con los resultados obtenidos en la elección inmediata anterior, en la que se obtuvo un total de 689 votos, existiría una disminución de 422 votos, lo que representaría un 61.25% de personas que en la elección controvertida no pudieron emitir su voto, es decir, más de la mitad, sin que pase por alto la situación sanitaria por la que actualmente atraviesa nuestro país y el estado de Tlaxcala, misma que no pudo generar por sí sola una disminución en los índices de votación del 61.25%. Por ende, tal y como lo refieren las y los actores, se puede concluir que la baja participación en la elección del 14 de febrero se debió a las irregularidades generadas por parte de la mesa de debates. En consecuencia, la ponencia propone declarar la nulidad de dicha elección, debiendo celebrarse nuevamente, observando los usos y costumbres que la rigen, así como lo expuesto en el apartado de efectos del proyecto que se pone a su consideración.
De la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias, maestro Jonathan. A nuestra consideración el proyecto de cuenta. Si no hay ningún comentario al respecto, por favor, señor secretario, sométalo a votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada Claudia Salvador Ángel, solicito a usted el sentido de su voto respecto del proyecto propuesto. A favor. Gracias, magistrada. Magistrado Miguel Azochitiotzi, solicito a usted el sentido de su voto respecto del proyecto propuesto. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado presidente. Licenciado José Lumbreras García, solicito a usted el sentido de su voto respecto del proyecto propuesto. También a favor. Gracias, magistrada y magistrado. Señor presidente, el proyecto propuesto se ha aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. En el expediente TTJDC 10/2021 se resuelve. Primero, se declara la nulidad de la elección impugnada. Segundo, se vincula al presidente de comunidad de San Mateo Exoyucan en términos del considerando octavo. Dese vista al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y al Ayuntamiento de Panotla con la presente resolución para los efectos legales a que haya lugar. Cuarto, se instruye al magistrado ponente en el proceso de juicio de la ciudadanía para que proceda en términos del último considerando. Continuamos con el orden del día. Por favor, magistrado Miguel Navas Ochitiotzin, si indica sobre el asunto que corresponde a su ponencia. Con todo gusto, presidente. Señora magistrada, buenas noches, señores secretarios. Y en efecto, toda vez que el presente asunto corresponde a la segunda ponencia a mi cargo, ruego al señor secretario Fernando Flores Chelguanzi de cuenta del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de acuerdo del Pleno relativo al procedimiento especial sancionador, identificado con la clave TED-PES 58/2021, iniciado por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, con motivo de la denuncia interpuesta por el representante propietario del partido político Morena en contra de la ciudadana Sandra Chávez Ruelas, en su carácter de presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, el ciudadano Víctor Hugo Sánchez Flores, en su carácter de presidente municipal de Nanacamilpa de Mariano Arista, la ciudadana Gardenia Hernández Rodríguez, en su carácter de presidenta municipal de Tlaxco, el ciudadano Noé Rodríguez Roldán, del Partido Revolucionario Institucional, el ciudadano Marco Antonio Mena Rodríguez, en su carácter de gobernador del estado de Tlaxcala, y la ciudadana María Alejandra Marisela Nande Islas, en su carácter de secretaria de Planeación y Finanzas del Estado, por la probable transgresión a la normatividad electoral respecto del presunto uso indebido de programas sociales con fines electorales y de propaganda gubernamental, infringiendo lo previsto por los artículos 134, párrafo octavo de la Constitución Federal en relación al 449, numeral 1, incisos F y E de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 351, fracción octava de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala. El proyecto que hoy se somete a su consideración, la ponencia propone ordenar la remisión de las constancias que integran el expediente a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a efecto de que reponga actuaciones a partir del emplazamiento a las partes y la audiencia de pruebas y alegatos. Lo anterior, al razonarse que del estudio de las constancias, se desprende que durante la secuela de la investigación compareció la ciudadana Madaí Capilla Piedras en su carácter de directora estatal para el desarrollo integral de la familia y realizó manifestaciones, aportó pruebas y formuló alegatos en atención a la solicitud que le hizo a la presidenta de la Junta de Gobierno del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. Asimismo, le resultó cita a la institución que representa en la denuncia e informes recabados por la autoridad instructora. Pero, en las constancias no se advierte que tenga el carácter de denunciado, al no haberse instaurado en su contra la denuncia que dio origen al procedimiento. Consecuentemente, no se le emplazó y corrió traslado de la denuncia para la formulación de su contestación, para que ofreciera pruebas y formulara alegatos en la audiencia del BEI. Sin embargo, la autoridad instructora, al advertir la participación de la citada ciudadana, debió emplazarla y sustanciar el procedimiento en su contra,
a efecto de que tuviera legitimidad procesal, aportara pruebas y formulara alegatos a favor de su actuar. Determinación que es apoyada en la jurisprudencia 17-2011 de rubro procedimiento especial sancionador. Si durante su trámite el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral advierte la participación de otros sujetos, debe emplazar a todos. Aunado a lo anterior, faltan elementos que deben formar parte del expediente. Al no existir certeza si los denunciados fungieron como servidores públicos al momento de los hechos objeto del procedimiento y la normatividad aplicable al uso de los programas sociales. Estrategia alimentaria para la población vulnerable del estado de Tlaxcala ante el COVID-19 y Programa Estatal de Reducción de Pobreza Extrema, Superate. La anterior situación impide un pronunciamiento de fondo por parte de este órgano jurisdiccional, por lo cual propone la remisión del expediente a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones a efecto de que realice las diligencias de investigación que se precisan en el proyecto. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, maestro Fernando. Igualmente a nuestra consideración el proyecto de cuenta. Si no hay ningún comentario al respecto, sométalo a votación, señor secretario. Con su autorización, maestro presidente. Magistrada Claudia Salvador Ángel, solicito a usted el sentido de su voto respecto del proyecto propuesto. A favor. Gracias, magistrada. Magistrado Miguel Navas Uchitiotzi, solicito a usted el sentido de su voto respecto del proyecto propuesto. A favor. Gracias. Magistrado presidente, licenciado José Lumbreras García, solicito a usted el sentido de su voto respecto del proyecto propuesto. A favor. Gracias, magistrada. Magistrados, señor presidente, el proyecto propuesto se ha aprobado por unanimidad de votos. En el expediente TTPS 58/2021 se acuerda único, se ordena remitir el expediente integrado junto con sus anexos a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones para efecto de que proceda en términos dictados en el presente acuerdo. Continuamos con el desahogo del orden del día. Por favor, magistrada Claudia Salvador Ángel, sin indica sobre la cuenta de los asuntos restantes. Gracias, magistrado presidente. Magistrado, maestro Juan Antonio Carrasco Martínez, le solicito de cuenta con los proyectos que se somete a consideración del Pleno, por favor. Buenas noches, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el acuerdo plenario sobre el cumplimiento de sentencia de fecha 12 de marzo del año en curso, dictada en el expediente TETPES 14-2021 y acumulados 15-2021 y 16-2021. En el proyecto se propone declarar cumplida en su integridad la sentencia definitiva dictada dentro del procedimiento especial sancionador de que se trata por las razones siguientes. En su momento, en la sentencia de referencia se ordenó al partido Impacto Social SIL borrar o retirar las pintas de 8 bardas e informar a este tribunal su cumplimiento, esto en razón de que se transgredió la prohibición legal de pintar propaganda electoral en equipamiento carretero prevista en la ley electoral local. Por consiguiente, el 16 de marzo, el denunciado informó que dio cumplimiento con el blanqueo de las 8 bardas. Por ende, se requirió al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones a fin de que proporcionara información adicional sobre el cumplimiento de la sentencia de este órgano jurisdiccional. Con posterioridad, el ITE dio cumplimiento al requerimiento realizado y remitió 3 certificaciones de blanqueo de 8 bardas, todas de 21 de marzo de 2021, realizadas por el titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, de las cuales se desprende que el denunciado dio cumplimiento al ordenado. Ahora doy cuenta con el proyecto de sentencia del Juicio de Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía 45 de 2021, promovido por Luciano Crispín Corona Gutiérrez en su carácter de aspirante a candidato a diputado local por el Partido Acción Nacional, en contra de la resolución de la Comisión Organizadora Electoral Estatal del PAN en el estado de Tlaxcala, recaída a una queja presentada por la misma persona. El impugnante sostiene que la resolución controvertida es contraria a derecho porque no se cumple con el principio de exhaustividad, dado que la autoridad responsable omitió pronunciarse sobre el planteamiento de que la Comisión Organizadora Electoral otorgó el registro a Omar Milton López Avendaño para participar en el proceso interno de designación, a pesar de incumplir con la norma estatutaria que prevé que los aspirantes a candidaturas
deben cumplir con los requisitos de elegibilidad constitucionales y legales, por lo que debió revocarse la designación de dicha persona como candidato postulado al Distrito 7 estatal. En el proyecto se propone determinar que le asiste parcialmente la razón al impugnante, dado que en la resolución impugnada efectivamente no se analizó el planteamiento mencionado. Sin embargo, del análisis de dicho planteamiento dejado de analizar, se desprende que el candidato sí cumplió con los requisitos de elegibilidad. En la instancia primigenia, el actor planteó que la Constitución de Tlaxcala prohíbe expresamente la elección consecutiva de diputaciones locales, lo cual se estima infundado, dado que la disposición que establece que los diputados propietarios no podrán ser electos para el periodo inmediato ni aún como suplentes, debe ser interpretada en forma sistemática y funcional con las normas de la Constitución Federal y de la Constitución de Tlaxcala, que reconocen el derecho de las diputaciones locales a ser elegidas de forma consecutiva, con lo cual se maximiza el derecho a ser votado. Lo anterior es así en razón de que el impugnante realiza una interpretación aislada del párrafo sexto del artículo 35 de la Constitución local, que establece que los diputados propietarios no podrán ser electos para el periodo inmediato ni aún como suplentes. Sin embargo, deja de considerar que el siguiente párrafo del mismo artículo establece que los diputados podrán ser electos hasta por 4 periodos consecutivos, siempre y cuando sean postulados por el mismo partido político o coalición que los postuló, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato, lo cual es conforme con la reforma a la Constitución Federal del año 2014, que establece la misma regla. Así, la interpretación sistemática y conforme con la Constitución Federal lleva a concluir el reconocimiento de la elección consecutiva de diputados, por lo que no puede subsistir una interpretación de la disposición de que se trata, que establezca que los diputados propietarios no podrán ser electos para el periodo inmediato, ni aún como suplentes, en el sentido de una prohibición absoluta de reelección, sino debe interpretarse en el sentido de que cuando una persona ya haya ocupado el cargo de que se trata 4 veces de forma consecutiva, límite constitucional, no podrá ser electo para el periodo inmediato ni aún como suplente. Otro planteamiento del impugnante es el consistente en señalar que no debió otorgarse el registro al hoy candidato a diputado local, debido a que, en todo caso, quienes buscaran la reelección a diputado local debieron separarse con 90 días de anticipación al día de las votaciones, por tratarse de servidores públicos estatales con funciones de dirección y atribuciones de mando. En relación a lo anterior, en la consulta se propone determinar que la disposición que establece como requisito de elegibilidad que los servidores públicos estatales con funciones de dirección y atribuciones de mando no es aplicable a la reelección de diputaciones locales en ejercicio, dado que no se trata de un cargo que tenga funciones y atribuciones del tipo señalado, lo cual además es consistente con el hecho de que la ley electoral local establece disposición expresa específica sobre la obligación de las diputaciones de separarse 60 días antes de las votaciones si desean reelegirse. En efecto, aunque los diputados locales son servidores públicos estatales, no tienen funciones de dirección ni atribuciones de mando, dado que no toman decisiones en lo individual, sino mediante un proceso deliberativo y de votación, al tratarse el Congreso de un ente que emite sus determinaciones de forma colegiada y, por ende, en principio, dichos funcionarios públicos no tienen poder material y jurídico ostensible frente a la comunidad. Para la materialización de sus diversas funciones, el Congreso desarrolla una serie de procedimientos parlamentarios a través de reglas particulares que le permiten resolver su ejercicio mediante la deliberación, que presupone una discusión razonada y consensada. De ahí que para materializar sus atribuciones deben actuar de forma colegiada y no a través de uno de sus integrantes. Por tanto, si los diputados locales no toman decisiones por sí mismos, sino a través de un procedimiento deliberativo y de votación, no es válido concluir que gocen de facultades de dirección y atribuciones de mando. Además, el actor pierde de vista que el párrafo octavo del artículo 253 de la Ley Electoral Local establece expresamente que, en el caso de los diputados en funciones que aspiren a la elección consecutiva, estos deberán separarse de las mismas cuando menos 60 días antes del día de la elección. Es decir, hay una norma específica para el caso de los diputados que quieran elegirse de forma consecutiva.
Es importante destacar también que no le era exigible al hoy candidato a diputado local, entonces diputado local en funciones, exhibir el documento de separación del cargo, en función de que, como se demuestra en el proyecto, al momento de realizar el proceso interno de designación de candidaturas, no se había llegado a la fecha límite para separarse de la función. Por otro lado, el impugnante también argumentó que las normas que autorizan la elección consecutiva de diputados no podían aplicarse porque para su eficacia era necesario que el PAN previera dicha modalidad en sus normas internas, lo cual se estima infundado porque la eficacia del derecho a la elección consecutiva de diputaciones locales previsto en la Constitución Federal, la Constitución de Tlaxcala y la Ley Electoral Local no depende de la modificación de las normas internas de los partidos políticos en razón de no existir alguna norma que así lo establezca y porque el ejercicio de los derechos político-electorales previstos en las constituciones no puede negarse aunque no exista una armonización normativa al interior de los partidos políticos. El resto de los planteamientos se estiman infundados por las razones que se precisan en el proyecto, por lo que se propone confirmar la designación de Omar Milton López Avendaño como candidato a diputado local por el Distrito Local 7 en Tlaxcala. Enseguida, doy cuenta con los proyectos de sentencia de los juicios de protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía 27 y 29, ambos de 2021, promovidos por Luciano Crispín Corona Gutiérrez y Marco Antonio Carrillo Bretón, en su carácter de aspirantes a candidatos propietario y suplente a diputado local por el PAN, en contra de la resolución del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, por el cual otorgó el registro a Omar Milton López Avendaño como candidato a diputado local. En principio, se propone acumular los juicios de referencia por impugnarse el mismo acto reclamado, esto es, la resolución IT-CG 112-2021 emitido por el Consejo General, en la parte que se aprueba el registro controvertido. En las impugnaciones se plantea que es contrario a derecho que el ITE haya otorgado el registro al candidato en razón de existir prohibición expresa en la Constitución de Tlaxcala para la elección consecutiva de diputados locales y por ser inelegible el hoy candidato al no separarse con los 90 días de anticipación que exige la Constitución local para los servidores públicos estatales con funciones de dirección y atribuciones de mando, como lo son en su concepto los diputados locales. En el proyecto se propone determinar que no le asiste la razón a los impugnantes, dado que, de forma similar a como se establece en el proyecto de sentencia del Juicio de la Ciudadanía 45 del 2021, la disposición que establece que los diputados propietarios no podrán ser electos para el periodo inmediato, ni aun como suplentes, debe ser interpretada en forma sistemática y funcional con las normas de la Constitución Federal y de la Constitución local que reconocen el derecho de las diputaciones locales a ser elegidas de forma consecutiva, con lo cual se maximiza el derecho a ser votado. Mientras que la disposición que establece como requisito de elegibilidad de las candidaturas a diputaciones locales el separarse 90 días antes de la jornada electoral para servidores públicos estatales con funciones de dirección y atribuciones de mando, no es aplicable a las diputaciones locales en ejercicio, dado que no se trata de un cargo que tenga funciones y atribuciones del tipo señalado, lo cual además es consistente con el hecho de que la ley electoral local establece disposición expresa específica sobre la obligación de las diputaciones de separarse 60 días antes de las votaciones. Otro de los planteamientos de los medios impugnativos es sostener que es contrario a derecho que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones omitiera pronunciarse en la resolución impugnada respecto al análisis de la documentación que acreditara la separación oportuna del cargo del candidato como diputado local para ser electo de forma consecutiva. Al respecto, se estima que los actores tienen razón en cuanto a la omisión que refieren. Sin embargo, esto no es suficiente para invalidar el registro impugnado en cuanto se encuentra probado que el candidato se separó del cargo de diputado local con la anticipación que exige la ley. Efectivamente, se encuentra probado en el expediente que el 19 de marzo de 2021, el candidato presentó en la Secretaría Parlamentaria del Congreso local solicitud de licencia para separarse del cargo de diputado por tiempo indefinido a partir del 25 del mismo mes y año. La solicitud fue aprobada el siguiente 23, por lo que es evidente que el candidato se separó de su cargo con 72 días de anticipación, cumpliendo en exceso con los 60 días que exige la ley electoral local. Fortalece lo anterior lo señalado por el ITE en sus informes circunstanciados en el sentido de que el candidato
presentó ante dicho órgano electoral local escrito en el que informa al Congreso su separación a partir del 25 de marzo de 2021. En tales condiciones, de una interpretación funcional del penúltimo párrafo del artículo 253 de la Ley Electoral Local, resulta que la cuestión relevante para proteger la libertad del voto y la equidad en la competencia electoral es que las diputaciones en ejercicio que quieran reelegirse se separen del cargo con la anticipación debida, lo cual en el caso está acreditado. Por lo anterior, se propone confirmar el registro de Omar Milton López Avendaño como candidato a diputado local. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de sentencia que resuelve el procedimiento especial sancionador 33 del 2021, promovido por Noé Cruz de Sixto, quien denuncia al partido político Fuerza por México. El denunciante manifiesta que en una barda de su propiedad, que se ubica en el municipio de Panocla, fue colocada sin su autorización una pinta con propaganda del referido partido. En su defensa, el denunciado expresó que se deslinda de toda responsabilidad legal que se le imputa, pues argumenta que no realizó la pinta denunciada. En ese tenor, la cuestión a dilucidar consiste en determinar si el denunciado pintó propaganda electoral en la propiedad del denunciante sin que existiera previa autorización. La descripción de la pinta es la siguiente: contiene dos logotipos del Partido Político Nacional Fuerza por México, un recuadro con fondo color rosa, además un texto distribuido en dos líneas con las palabras Fuerza y México, ambas en color blanco, y en la parte derecha del texto se observa la letra X en color blanco. La pinta de referencia se encuentra en el domicilio señalado por el denunciante en el municipio de referencia. En el expediente quedó demostrada la existencia de la pinta denunciada con la certificación que la autoridad instructora realizó en ejercicio de las facultades de oficialía electoral, mientras que el denunciado no demostró los extremos de su defensa. Pues como se precisa en el proyecto propuesto, no es eficaz el deslinde que hizo respecto de esa propaganda al no haber cumplido con los elementos necesarios para su validez, entre otras razones por no haberse realizado con la oportunidad debida, a lo que la consulta estima que el partido denunciado sí cometió la infracción que se le imputa al haberse acreditado la existencia de la pinta denunciada en barra de propiedad privada sin que se demostrara que existió permiso escrito del propietario, conducta infractora prevista en la ley electoral local. Por lo tanto, tomando en cuenta la gravedad de la falta, así como los demás elementos de la conducta, en el proyecto se propone imponer la sanción consistente en una amonestación pública al partido denunciado. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias, maestro Carrasco. A nuestra consideración los proyectos de cuenta. Si no hay ninguna intervención al respecto, señor secretario, por favor, sométalos a votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Miguel Navas Ochetiotzi, solicito a usted el sentido de su voto respecto de los proyectos propuestos. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada Claudia Salvador Ángel, solicito a usted el sentido de su voto respecto de los proyectos propuestos. Con mis propuestas. Gracias, magistrada. Magistrado presidente, licenciado José Lumbreras García, solicito a usted el sentido de su voto respecto de los proyectos propuestos. A favor. Gracias, magistrada y magistrados. Señor presidente, los proyectos propuestos han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Vamos a dar los resolutivos en el orden igualmente propuesto anteriormente. En el expediente TET PS 14 diagonal 2021 y acumulados, se acuerda, único se tiene por cumplida la resolución dictada en el procedimiento especial sancionador TET PS 014 diagonal 2021 y acumulados. En el TET JDC 45 diagonal 2021 se resuelve primero, se revoca parcialmente la resolución impugnada. Segundo, es infundado el agravio que en su momento se omitió analizar por la instancia partidista. Tercero, se confirma la designación de Omar Milton López Avendaño como candidato a diputado local por el distrito local 7 de Tlaxcala.
En el JDC 27/2021 y acumulado, se resuelve primero, se modifica el acuerdo IT-CG 112/2021, por el que el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones aprueba la solicitud de registro de candidaturas a diputaciones locales por el principio de mayoría relativa presentada por la coalición flexible denominada Unidos por Tlaxcala para el proceso electoral ordinario 2020-2021 en términos de la última parte del análisis del agravio 3 de esta sentencia. Segundo, se confirma el registro de Omar Milton López Avendaño como candidato a diputado local. Finalmente, en el procedimiento especial sancionador 33/2021 se resuelve, primero, es existente la infracción atribuida al Partido Político Nacional Fuerza por México, consistente en la colocación de pinta en bien inmueble de propiedad privada sin tener permiso escrito expedido por el propietario. Segundo, se impone una amonestación pública al Partido Político Nacional Fuerza por México. Tercero, publíquese la presente resolución en la página de internet de este tribunal. Cuarto, dése vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral en términos del considerando sexto de la presente resolución. Son los asuntos previstos para resolución en la presente sesión pública. Si hubiese algún otro asunto que tratar en la misma, magistrada, magistrado, tienen el uso de la voz. Y de no ser así, siendo las 21:27 de la fecha antes indicada, damos por concluida la presente sesión pública. Muy buena noche.